Estimados lasallistas, es grato para mí presentarles la semblanza de Santa Isabel. Recordemos que ella junto con su esposo Zacarías se mencionan en el Evangelio de San Lucas. Los invito a viajar en la historia. Santa Isabel de Hebrón. Se estima su nacimiento durante el siglo I a.C. en la localidad de Hebrón, ubicada al sur de Jerusalén, hija de Sob o Ismera, quien fuese hermana de Santa Ana, madre de María, y Aarón, hermano mayor de Moisés y un gran sacerdote. Santa Isabel, cuyo nombre significa consagrada a Dios, fue descendiente de una familia de alta clase sacerdotal, por parte de su padre Aarón, y es aquí donde conoce y se desposa con Zacarías, cuyo nombre significa Dios se acordó de mí, ya que él fue sacerdote de la división de Abías, una de las 24 órdenes que conformaban el sacerdocio de Aarón. Aunque los sacerdotes podían casarse con mujeres de otras tribus, era más adecuado y loable casarse con mujeres de su misma clase sacerdotal. Esto dio pie a que el matrimonio entre Isabel y Zacarías fuese consagrado, dedicado al sacerdocio. Esta virtud era muy apreciada en el testimonio personal porque al guardar los mandamientos mostraban su carácter moral y al hacerlos con los preceptos o ceremonial del sacerdocio, expresaban su dedicación completa al ministerio del Señor. En el Evangelio de San Lucas se hace hincapié en que ambos eran justos ante los ojos de Dios, observando los mandamientos y ordenanzas del Señor. Se puede apreciar en lo mencionado anteriormente que Isabel procede de una familia consagrada a Dios, seguramente siguiendo las enseñanzas de su padre y teniendo presente las bendiciones que el Señor había derramado sobre ellos, al ser su tío Moisés, el Salvador del pueblo de Israel y sobre quien Dios dejara estipulados los mandamientos. Tenía muy claro que debería ser temerosa de Dios y estar al servicio de su voluntad. Y es aquí donde, sirviendo a Dios, establece una relación con Zacarías, quien de igual manera es un hombre entregado a la voluntad del Señor. Con lo anterior, podemos reflexionar y tener en cuenta que cuando uno vive en la gracia del Señor, Él derramará sus bendiciones sobre nosotros. Sin embargo, el matrimonio entre Zacarías e Isabel era un matrimonio sin hijos. Se creía que Isabel era estéril, aunado a que ambos ya eran de edad avanzada. En aquellos tiempos mencionados en la Biblia, se consideraba como un castigo el hecho de no poder tener hijos, y la sociedad despreciaba a las mujeres estériles. Sin embargo, niños con vocación especial nacían a menudo de tales mujeres de avanzada edad. Y es aquí donde deberíamos de preguntarnos, ¿cómo Dios podría castigar un matrimonio que siempre fue justo ante sus ojos, entregados en vida y gracia a su voluntad? La respuesta es simple. Los tiempos de Dios son perfectos y su voluntad excelsa. Durante su servicio a Dios, en todas sus plegarias, tanto Zacarías como Isabel imploraban a Dios el deseo de poder concebir un hijo. De alguna manera, querían mantener viva la tradición de un sucesor para servir a Dios y predicar su voluntad. Pero en algún momento de su vida marital, esas plegarias desaparecieron al notar ambos su avanzada edad y se convirtieron en resignación y aceptación de lo que ellos consideraban la voluntad del Señor. Pero Isabel no imaginaba que pronto Dios daría cumplimiento a sus plegarias. Como se ha mencionado, Zacarías era sacerdote y servía en el templo. Una de sus tareas era ofrendar el incienso y mientras subía el humo a lo alto, realizaban oraciones en intercesión por el pueblo. En una ocasión, mientras Zacarías cumplía con este acto y al realizar la quema de incienso, se le apareció el ángel Gabriel. La aparición inusual del ángel generó en Zacarías
una sensación de temor, para lo cual el ángel Gabriel lo tranquilizó diciendo: no temas, tu petición ha sido escuchada. Tu mujer Isabel engendrará un hijo al que le llamarás Juan. El nombre de Juan significa regalado u otorgado por la gracia de Dios. Las frases mencionadas por el ángel calmaron a Zacarías y se alegró al oír la noticia. Sin embargo, su parte humana no dejó pasar por alto la duda sobre lo que había visto y escuchado, creyendo que todo fue un sueño o parte de su imaginación por su avanzada edad. Entonces el ángel Gabriel exclamó: yo soy Gabriel, uno de los que están en presencia de Dios. Esto debería ser suficiente para el incrédulo y asustado de Zacarías. Sin embargo, no fue así. Entonces el ángel exclamó nuevamente ante la duda de Zacarías: por cuanto no has dado crédito a mis palabras, quedarás sin poder hablar hasta el día en que sucedan las cosas. Es así como Zacarías pierde el habla. Y aquí nuevamente se nos invita a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros elevamos nuestras plegarias a Dios, pero al mismo tiempo dudamos que somos escuchados? ¿Acaso el Señor nos ha dejado ciegos y sordomudos por consecuencia de nuestra ignorancia? Tal como se indicó a Zacarías, hasta el día en que sucedan las cosas. Igual sucede con nosotros. Nos sentimos escuchados y atendidos hasta que damos fe tangible de nuestra petición. Sin embargo, olvidamos que por nuestra fe seremos sanados. Dios siempre está pendiente de nuestras súplicas, pero sus planes son perfectos hasta que nuestra madurez esté preparada. Recordar que los labios de la sabiduría permanecen cerrados ante los oídos de la ignorancia. Cuando Zacarías regresó a casa, habiendo cumplido sus días de servicio en el templo, Isabel concibió y se mantuvo recluida por 5 meses. Isabel se sentía afortunada que el Señor le quitara esa deshonra de entre los hombres. Isabel no sabía las instrucciones que el ángel había dictado a Zacarías. Tenía la idea que él había quedado mudo por la impresión al saber que ella esperaba un hijo. Llegado el momento de alumbramiento y apoyados por una tablilla de escritura, fue como Zacarías pidió que el niño varón fuera llamado Juan. A partir de ese momento se le devolvió el habla, agradeciendo al Señor las bendiciones que sobre él había derramado. Como fuimos testigos de la vida de Isabel, es importante señalar que aunque el personaje principal pudiese ser Zacarías, de Isabel nos podemos impregnar de su fe y fortaleza, una mujer que pudo sentirse señalada y avergonzada por no poder procrear. Sin embargo, fue más su labor y fe en Dios lo que la sanó. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por las apariencias externas sin valorar la divinidad del alma que Dios nos ha regalado? Tomemos las enseñanzas que Isabel nos deja plasmadas en el recuento de su vida: fe, entrega a Dios, paciencia, fortaleza, fidelidad, compañerismo, humildad. Isabel nos ha enseñado que la edad no es una limitante, más bien somos nosotros quienes nos limitamos a tener fe en Dios. Nuestra vida la centramos en bienes y apariencias materiales, perdiendo de vista que nuestra alma y fe deberían estar por encima de ellas. Apreciemos el contraste y la dualidad que marca Lucas en el Antiguo y Nuevo Testamento con las dos protagonistas, ambas madres, una del precursor, último profeta del Antiguo Testamento, y otra del Mesías, nueva alianza. Por un lado está Isabel, quien procede de una familia sacerdotal de alta clase, de edad avanzada, estéril, esposa de sacerdote, conocida en su entorno. Y por otro lado, tenemos a María, quien pertenece a una clase humilde, joven, virgen, esposa de un carpintero y desconocida. Ahora recordemos aquel encuentro de la visitación, cuando ambas mujeres, cobijadas por la gracia de Dios,
ya se encontraban gestando a dos personajes quienes se encargarían de predicar la voluntad de Dios. Y hablamos de Juan el Bautista, quien es personaje del Antiguo Testamento, mismo que decidió vivir en la pobreza y humildad. Y tenemos a Jesús, quien da la apertura al Nuevo Testamento y también elige vivir en pobreza y humildad. Y es aquí donde la dualidad mencionada anteriormente se reconcilia en un solo acto. Nos han enseñado a vivir con humildad, entregándose a Dios. Aprendamos de este mensaje y comencemos a despojarnos del apego material y vivir en la gracia de Dios. La mayor riqueza está en el alma. Tengamos presente que el día en que la Iglesia Católica celebra a Santa Isabel, junto con su esposo Zacarías, es el 5 de noviembre. Ella nos deja una gran enseñanza para religarnos a Dios pese a las adversidades y limitaciones materiales. Si es voluntad del Señor, estaremos complacidos ante nuestras peticiones. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué tanto tu vida se parece a la de Santa Isabel? Qué dichoso sería que cada uno de nuestros hogares pudiera permearse de las características de la familia de Isabel y Zacarías. No olvides que tú eres parte del milagro.